Roberto, analizando tu cuerpo de obra, has pasado por cambios radicales en tu trabajo, sin abandonar obviamente esa preocupación que tienes por la figura humana. ¿A qué ha respondido esta evolución que has llevado ahora a este punto de distorsión y de, digamos que, comprensión y expansión de la figura? En realidad es muy simple, pero es interesante. Lo que sucede es que el planteamiento que haces es complejo por su alcance largo, ¿no? Por su tamaño, pero no por el asunto mismo. Cuando por una serie de circunstancias ya biográficamente pude dedicarme en todo mi tiempo únicamente a pintar, tenía unos 14 o 13 años de edad. En esa época, en el pequeño departamento en el que vivía, que era mi casa familiar, tenía una mesita de dibujo en la que de repente dije, por fin, ahora ya soy pintor. Ya me dieron permiso de serlo, ¿no? Digamos, a los 14 el contexto años, familiar. tú ya tenías la decisión así existencial, voy a dedicar mi vida a la pintura. Eso en realidad no lo haces en una forma tan intelectual, en realidad eso lo sabes desde siempre. Es una intuición que te acompaña. Es una identidad que te conforma, pero como identidad tú no tienes conciencia de una identidad en la infancia. Pero desde niño sabía que me iba a dedicar a la visualidad, a lo que Heidegger llama el arte plástico. Es decir, específicamente a ser pintor. En ese momento me quedo solo en lo que era mi habitación de ahí, pequeña, y me pregunto, por un instante, primero me digo, ya soy pintor, y luego con un poco de angustia me pregunto, qué susto, ¿no? ¿qué es ser pintor? ¿Qué tengo que hacer? Y antes de terminar la pregunta, me senté en mi mesita de dibujo, pensando, ser pintor es pintar, punto. Entonces me senté y empecé a dibujar una figura femenina de frente. Era un desnudo. Y es lo que he pintado hace mucho tiempo, es decir, por más de 30 y tantos años, casi 40. De ahí se supone que yo hago figura humana. Pero es algo en lo que nunca he pensado. Simplemente es lo que surge. Y entonces, a partir de eso, ha sido evolucionando este trabajo, porque primero eran figuras humanas claramente definidas, que realizabas en grandes formatos y en conjuntos, escorzos, y luego eso fue cambiando, fuiste sintetizando, fuiste adulterando la imagen. ¿Por qué te fuiste a eso? Efectivamente ha tenido toda una especie de desarrollo orgánico, Sí, porque es orgánico, es decir, sucede. Como que la transformación te la exigiera la obra misma o algo así. Y sin duda el inconsciente está tratando de hablar una serie de cosas, o de hablar de una serie de cosas. O de distorsionar una serie de cosas. O la distorsión es una de las sintaxis para poder decir algunas, ¿no? Y el arte tiene esa decisión de llevarlo a suceder, además al pensamiento, ¿no? Lo empuja a ser. A conformarlo, a darle un cuerpo. Necesita ver ese cuerpo, ¿no? Una cosa interesante respecto a eso es que yo recuerdo cómo dibujaba de niño. Y dibujas exactamente igual ahora. Por ejemplo, una tarde estaba viendo una madera que tenía subdivisiones, la parte de atrás de un ropero de madera. Entonces las subdivisiones es como te hicieran pequeños recuadros. Entonces me levanté, tomé el lápiz, dibujé un perfil con la boca abierta, algunos cabellos, como lo hace un niño, ¿no? La oreja, el ojo, y le
la lengua salía, daba vueltas y adentro puse una araña patuda. Esa es una pintura que tienes ahora mismo. La hice un día porque me pregunté por qué tengo ese recuerdo, por qué recuerdo cuando dibujé eso. ¿Por qué lo recuerdo? ¿Qué traté de decir? ¿Por qué hice ese dibujo? ¿Cuál fue el impulso? Porque era así. Me paré con un impulso y lo hice. Entonces hace pocos años dije, bueno, como no lo sé, la voy a pintar. Está también todo el trabajo que has seguido alrededor de la obra de José Clemente Orozco, que tomaste los desmembrados y los volviste a desmembrar y luego la cabeza flechada. ¿Qué hay de ese trabajo? Hace como 6 años o algo así, el MUNAL hizo una exposición sobre el Museo Nacional de Rennes, en Francia. Me invitaron a dar una conferencia y mientras discutíamos sobre los cuadros y exponía alguna serie de fenómenos sobre la estética a la que correspondían, sus escuelas, etc., a lo lejos vi un cuadro rojo, más o menos de este formato, muy inquietante. Era un cuadro extraordinario. Mientras daba la conferencia dije, ¿eso de quién es? Porque el cuadro es magnífico, al rato veo. Y seguí trabajando en la conferencia y cuando la terminé me acerqué a verlo y para mi sorpresa, y podría decir en cierta manera para mi vergüenza, descubrí que era un cuadro de José Clemente Orozco de 1946 y me impresionó al punto que llegué a mi estudio y empecé a bocetar en la computadora una serie de variaciones del cuadro y hice una serie de escritos sobre estos temas, pero bueno, muy profundizado, acerca de la originalidad de una vanguardia propia mexicana que en ese momento Orozco está representando, pero lo que quiero decir es esa palabra, una vanguardia, no un estilo, ni un costumbrismo, ni una forma de ser, no, esta pintura se coloca dentro de las más avanzadas del mundo en ese momento. Yo quería poner en esos cuadros el júbilo que me daba descubrir la belleza y la perfección de esa pintura de Orozco. Y cómo eso me inspiraba a generar las propias. Roberto, y para el proyecto de Milenio, tú estás aportando esta pintura que llamas de tu serie Dynamic, y entonces esto es una construcción pictórica que tú haces para crear 3 figuras distintas. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta serie? Porque yo me imagino que es completamente inusual ahorita este trabajo. Cuando estuve trabajando con esta pintura específica que se titula Cabeza Flechada de Orozco, descubrí que él pone un óvalo. Si me voy a las formas esenciales, es un óvalo con una serie de diagonales horizontales. Básicamente tiene una serie de horizontales y un par de diagonales. Y este óvalo con estas horizontales se empieza a distorsionar para que la cabeza pueda tener puntos expresivos mucho más amplios. Y entonces ahí descubrí que se daban estos fenómenos que son más bien propios del op art, de lo que se llamó op art en los años 50. Mi intención inicial era que la figura estuviera representada en una forma clásica, pero que los modos de construirla me permitieran una serie de distorsiones aleatorias o accidentales que pudieran modificar la forma de representar la figura sin tener que recurrir a una imaginación que ésta lo rompiera. En esta primera parte descubrí que construyéndolas de este modo, cuando el espectador transita el cuadro, va teniendo una serie de deformaciones y de reconstrucciones. Van cambiando.
Eso es lo que me interesaba. Van cambiando las formas, de repente se pone en un ángulo y hay un ritmo circular que hace un laberinto en el cuadro, o en otro lado la zona es oscura cuando era muy clara. En fin, lo que me empezó a interesar es tratar de trabajar más como lo hace la naturaleza. A mí sí me interesa copiar a la naturaleza. A mí me interesa mucho descifrar a la naturaleza. Ajá. Entonces el espacio, cuando crea formas, las crea sin buscar la forma misma. Es la función, el espacio en el universo. Y van sucediendo así, devienen así. Roberto, pues muchísimas gracias por habernos permitido estar en tu estudio. Gracias por esta obra y por este planteamiento acerca del espacio pictórico, el espacio físico, la importancia de la figura humana desempeñándose en todo ese universo. Este es el Milenio visto por el arte. Muchas gracias, Roberto Cortázar, por habernos permitido estar aquí, por participar en este proyecto. Soy Avelina Lesper.